Hoy vamos a hablar de Miguel de Cervantes. Vamos a contar su biografía y en ella vamos a hablar de sus primeros años de vida, de su actuación en la batalla de Lepanto, de cuando fue preso en Argel, de su retorno a España y finalmente de su muerte. Y también vamos a enumerar todas sus obras. Miguel de Cervantes Saavedra nació entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 1547, fecha en que fue bautizado. La familia de su padre conocía la prosperidad, pero su abuelo Juan, graduado en leyes de Salamanca, comenzó una errática y disipada vida, obligando al padre de Cervantes a ejercer su oficio cirujano barbero, lo cual convirtió su infancia en una incansable peregrinación por las ciudades de Castilla. Por parte materna tenía un abuelo, el cual poseía algunas tierras en Castilla. El destino de Miguel parecía prefigurarse, en parte, en el de su padre, quien, acosado por las deudas, abandonó Alcalá para buscar nuevos horizontes en el próspero Valladolid, pero sufrió meses de cárcel por impagos y se asentó en Córdoba. 2 años más tarde, en esa ciudad, Miguel ingresó en el flamante colegio de los jesuitas. Aunque no fuera persona de gran cultura, Rodrigo se preocupaba por la educación de sus hijos, y el futuro del escritor fue un precocísimo lector, y sus dos hermanas también sabían leer, algo inédito para la época. En 1556, Leonor vendió el único sirviente que le quedaba y partió hacia Sevilla con el fin de mejorar económicamente, pues en esta ciudad eran las puertas de las riquezas de España y la tercera ciudad de Europa en la segunda mitad del siglo XVI. A los 17 años, Miguel era un adolescente tímido y tartamudo que asistía al colegio de los jesuitas y se distraía sido espectador de las representaciones del popular Lope de Rueda, como recordaría luego en 1615 en el prólogo de la edición de sus propias comedias. En 1569, Miguel de Cervantes fue condenado en Madrid a arresto y amputación de la mano derecha por herir a un tal Antonio de Segura. La pena corriente se aplicaba a quien se atreviera a hacer uso de armas en las proximidades de la residencia real. No se sabe si Cervantes salió de España ese mismo año huyendo en esta sanción, pero lo cierto es que en 1569 se encontraba en los dominios españoles en Italia, provisto de un certificado de cristiano viejo, y meses después era soldado en la compañía de Diego de Urbina. Pero la gran expectativa bélica estaba puesta en la campaña contra los turcos, en la que el Imperio español cifraba la continuidad de su dominio y hegemonía en el Mediterráneo. Esta fue la batalla de Lepanto, en 1571. En su transcurso, recibió el escritor 3 heridas, una de las cuales, si se acepta esta hipótesis, inutilizó para siempre su mano izquierda y le valió el apelativo del Manco de Lepanto, como timbre de gloria. Junto a su hermano menor, Rodrigo, Cervantes entró en batalla nuevamente en Corfú, también al mando de Juan de Austria. En 1573 y 1574 se encontraba en Sicilia y en Nápoles, donde mantuvo relaciones amorosas con una joven a quien llamó Silena en sus poemas, y de la que tuvo un hijo, Promontorio. En esta época, Cervantes se propuso conseguir una situación social y económica más elevada dentro de la milicia, mediante su promoción al grado de capitán, para lo cual obtuvo 2 cartas de recomendación ante Felipe II, firmadas por Juan de Austria y el virrey de Nápoles, en las que se certificaba su valiente actuación en la batalla de Lepanto. Con esta intención, Rodrigo y Miguel de Cervantes se embarcaron en la goleta Sol, que partió de Nápoles el 20 de septiembre de 1575, y lo que debía ser un expedito regreso a la patria se convirtió en el principio de una infortunada y larga peripecia. Al poco de zarpar, el barco se extravió tras una tormenta que le separó del resto de la flotilla y fue abordada a la altura de Marsella por 3 corsarios berberiscos al mando de un albanés renegado al nombre de Armaute Mami. Las cartas de recomendación salvaron la vida de Cervantes, pero fue trasladado al puerto de Argel, que en aquel momento era uno de los centros de comercio más ricos del Mediterráneo. En él muchos cristianos pasaban de la esclavitud a la riqueza renunciando a su fe. El tráfico de personas era intenso, pero la familia de Cervantes estaba bien lejos de poder reunir la cantidad necesaria para el rescate de uno de los hermanos. Cervantes protagonizó durante su prisión 4 intentos de fuga. Finalmente, un año y medio más tarde, Cervantes planeó una fuga en compañía de un renegado de Granada, el licenciado Girón. Delatados por un tal Blanco de Paz, Cervantes fue encarcelado y encerrado durante 5 meses en la prisión de moros convictos de Argel. Tuvo un nuevo dueño, el rey Hassan, que pidió 600 ducados para su rescate. Cervantes estaba aterrado, temía un traslado a Constantinopla. Mientras tanto, su madre, doña Leonor, había iniciado trámites para su rescate. Fingiendo ser viuda, reunió el dinero y obtuvo préstamos y garantías. Se puso bajo la advocación de 2 frailes y en septiembre de 1579 entregó al Consejo de las Cruzadas 475 ducados. Hassan retuvo a Cervantes hasta el último momento, mientras los frailes negociaban y pedían limosnas para completar la cantidad. Por último, en 1580 fue liberado y tras un mes en el que para limpiar su nombre pleitó contra Blanco de Paz, se embarcó para España el 24 de octubre.
El 29 de octubre de 1580, tras un lustro de cautiverio, Cervantes llegó a Denia y volvió a Madrid con ya 33 años. Al retornar, Cervantes renunció a la carrera militar y se entusiasmó con las perspectivas de prosperidad de los funcionarios de Indias. Trató de obtener un puesto en América y fracasó. Mientras tanto, fruto de sus relaciones clandestinas con una joven casada, Ana de Villafranca, nació una hija, Isabel, criada por su madre y por el que aparecía como su padre putativo, Alonso Rodríguez. A los 37 años, Cervantes contrajo matrimonio. Su novia, Catalina de Salazar y Palacios, era de una familia de Esquivias, pueblo campesino de La Mancha. Tenía solo 18 años, no obstante, no parece haber sido una unión sin nada por el amor. Meses antes el escritor había acabado su primera obra importante, La Galatea, la cual tuvo mucho éxito. Y a partir de aquí empezó a escribir comedias, las cuales no tuvieron mucho éxito por la reciente fama de Lope de Vega, y a partir de 1600 había dejado de escribir comedias. Entre 1585 y 1600, Cervantes fijó su residencia en Esquivias, pero solía visitar Madrid. Allí alternaba con los escritores de su tiempo, leía obras y mantenía una permanente querella con Lope de Vega. En 1587 ingresó en la Academia Imitatoria, primer círculo literario madrileño, y ese mismo año fue designado comisario real de Abastos para la Armada Invencible. Las penurias económicas siguieron acompañándole durante estos años, y se nombró recaudador de impuestos. Quebró el banquero a quien había entregado importantes sumas y Cervantes dio con sus huesos en prisión, esta vez en la de Sevilla, donde permaneció 5 meses. En esta época de extrema carencia comenzó probablemente la redacción de Don Quijote de la Mancha. Entre 1604 y 1606, la familia de Cervantes, su esposa, sus hermanas y su aguerrida hija natural, así como sus sobrinas, siguieron a la corte a Valladolid, hasta que el rey Felipe III ordenó el retorno a Madrid y en 1605 Cervantes presentó el Don Quijote de la Mancha. Tras publicar en 1605 la primera parte del Quijote, Cervantes adquirió gran fama en toda Europa y el éxito del Quijote le permitió publicar otras obras que ya tenía escritas, como los cuentos morales de las novelas ejemplares y el primer viaje del Parnaso. Pese al éxito, Cervantes no alcanzó nunca fortuna. Durante los siguientes años siguió escribiendo varias obras, y en 1614 El Quijote falso, atribuido a Avellaneda, motiva a Cervantes y en 1615, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo del Quijote y Comedias y Entremeses. Miguel de Cervantes, autor del libro entre los libros de la lengua castellana, murió finalmente en Madrid por hidropesía el 22 de abril de 1616. El día siguiente es enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas. La fecha de su entierro, el 23 de abril, es la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para celebrar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Las novelas de Don Miguel de Cervantes son las siguientes: La Galatea, Don Quijote de la Mancha, que está formado por dos partes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Y luego tenemos las novelas ejemplares, formadas por La Gitanilla, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, La española inglesa, El licenciado Vidriera, La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, La ilustre Fregona, Las dos doncellas, La señora Cornelia, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. Y por último tenemos la novela Los trabajos de Persiles y Segismunda. En cuanto al teatro, podemos encontrar piezas sueltas, como El trato de Argel o La Numancia, y 8 comedias y 8 entremeses nuevos. En las comedias, El Gallardo Español, La Casa de los Celos, Los Baños de Argel, El Rufián Dichoso, La Gran Sulfana, El Laberinto de Amor, La Entretenida, Pedro de Malas. Entremeses, El Juez de los Divorcios, El Rufián Viudo, La Elección de los Alcaldes de Dengazo, La Guardia Cuidadosa, El Vizcaíno Fingido, El Retablo de las Maravillas, La Cueva de Salamanca o El Viejo Celoso. Y en cuanto a su poesía, encontramos Poesías sueltas y El viaje del Parnaso.